después del antecedente, vamos a hablar sobre qué ha pasado en El Salvador sobre el teletrabajo, qué ha pasado también sobre la ley de teletrabajo, que para algunos ya saben de que ya teníamos una ley, pero ha sido observada, cuáles son un poco las observaciones que dijo la Presidencia de la República, para así después terminar con un poco de datos estadísticos sobre el desempleo que está generando la pandemia y cómo el teletrabajo también viene a colaborar para evitar tanto desempleo y transformando el mundo del trabajo. Como sabemos, el mundo del trabajo, al igual que la mente del ser humano, se va transformando a cada rato, a día con día. Hoy están inventando una forma de contratación, ya mañana está otra forma. Entonces, el mundo del trabajo se va transformando. Y la pandemia ha hecho que nos transformemos de manera acelerada, tomando nuevas medidas para efecto de evitar desempleos y evitar que la economía de los países se detenga. Entonces, empezaríamos un poco, perdón, sobre lo que es la reseña histórica sobre el teletrabajo. ¿De dónde es que nace el teletrabajo y cómo es que se da o se empieza a dar el teletrabajo a nivel del mundo? Pues resulta que el teletrabajo se da ya por los años 70 en Estados Unidos como consecuencia de la crisis del petróleo. El científico de la NASA, Jack Niles, se dio a la tarea de analizar otras formas de optimizar los recursos no renovables y uno de los objetivos principales de su investigación era reducir el traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas. Todo esto ante los desorbitantes precios del petróleo, del crudo. Y su primera idea fue al trabajador, llevar el trabajo al trabajador y ya no viceversa. O sea, el trabajador siempre era o siempre es el que busca el trabajo, ¿verdad? En este caso, la idea de este científico de la NASA fue de que el trabajo le llegara al trabajador. Y es así como empieza el concepto de telecommunity. Sin embargo, a estas alturas se ha transformado, ha cambiado por la era digital que tenemos. Antes no teníamos todas las plataformas virtuales y las formas de llevarse a cabo las relaciones entre las personas. Una de esas, como podemos ver, esta plataforma, yo soy desde mi casa, usted desde su casa o desde su trabajo o desde su celular, de donde usted se encuentre, se conecta perfectamente a esta plataforma y llevar a cabo lo que es el tema del aprendizaje. Y así el mundo del trabajo se ha ido transformando. ¿Qué pasó? Posteriormente se da ya la modalidad del teletrabajo y esta se da que cada vez con frecuencia se facilita por la tecnología de la información y las comunicaciones, o sea, conocidas como las TIC, cuyos potenciales beneficios reconocen y promueven los gobiernos, los empleadores y los trabajadores por igual. Las TIC vienen a facilitar prácticamente todo lo que es el teletrabajo, a facilitar las comunicaciones y a generar que éstas se den de esta nueva forma. ¿En qué consiste y cuál es la definición del teletrabajo? Muchas de las tareas que se ejecutan en una oficina no requieren de la presencia física del trabajador y estas pueden ser analizadas o realizadas a distancia. Por ejemplo, cuando nosotros como abogados andamos en nuestra oficina, podemos hacer teletrabajo desde cualquier lado. De repente un abogado puede estar de viaje, efectuando actividades ya sean personales o del rol del abogado, puede estar fuera del país o en la playa o en cualquier lado y siempre de un celular poder seguir trabajando. Entonces, el lugar donde se pueda ejecutar no tiene que ver en la relación de trabajo actual, sino que es el resultado de cómo se da. Como consecuencia, se convierte en una manera de disminuir los tiempos de desplazamiento y se reducen los tiempos muertos de tareas sin realizar. El teletrabajo o trabajo a distancia viene a permitir que el trabajar en un lugar diferente a la oficina, es decir, trabajo que se realiza alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción mediante utilizaciones de todas estas plataformas tecnológicas. Las tecnologías de la información y la comunicación vienen a revolucionarlo cada vez más.
El trabajo y la vida cotidiana del siglo XXI permite que las personas se conecten con amigos, familias, compañeros de trabajo, supervisores y con cualquier actividad. Y también facilitan el trabajo remunerado en los espacios y tiempos reservados para la vida personal. Esa es una de las desventajas que pudiese considerarse para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador debe de ver de qué manera divide lo que es o maneja con equilibrio lo que es la vida personal con la vida del trabajo. ¿Por qué? Porque a veces se generan vínculos en los que el trabajador está haciendo una actividad familiar y la abandona por ejercer sus labores. Incluso sobre ese tema, el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo viene a establecer los trabajadores con responsabilidades familiares y da una serie de parámetros de cómo equilibrar esa vida familiar con la vida laboral. Y así también tiene una serie de recomendaciones. Además, se desempeña una función importante. El teletrabajo desempeña la función en las políticas que tienen por objeto el promover la integración en la sociedad y en el mercado de trabajo en determinados grupos sociales, como por ejemplo aquellas personas que tengan alguna discapacidad, estén limitadas para poder transportarse físicamente a sus oficinas, o para aquellas que viven en un país diferente al de su trabajo, y como forma de inclusión para aquellas mujeres que por causa de la maternidad no pueden dejar su hogar para salir a trabajar, haciéndoles sentir productivas también en el ámbito profesional, y asimismo genera un ingreso adicional, o bien al principio, según sea el caso de la familia, puede generar un ingreso fundamental. Hoy con la pandemia, por ejemplo, la mayoría de personas que pueden teletrabajar se lo están haciendo desde sus casas, y la economía o esas empresas no han parado su actividad. Sabemos que no todos los puestos de trabajo se adaptan al teletrabajo, pero sí las empresas deben de hacer como un análisis y un estudio de ver cuáles sí se pueden hacer mediante el teletrabajo. Ahora bien, las TIC necesarias para las tareas básicas para el teletrabajo, estamos hablando principalmente de una laptop, el internet o una plataforma a través de un celular. La navegación web debe de ser óptima, el correo electrónico, las videoconferencias, estas plataformas como Zoom y otras que se han realizado, el teléfono, la cámara digital, si entre otras, dependiendo de la actividad que se realiza, el poder llevar a cabo esas actividades a través de cámaras digitales o cámaras especiales de video. Hoy el teletrabajador tiene acceso a bases de datos, programas informáticos compartidos, redes virtuales, redes especiales o las mismas redes sociales que se prestan, y las reuniones se tienden a hacer virtuales, las conferencias mediante telefonía, mediante video, plataformas y todo lo que nos presta hoy en día lo que es la transformación de las tecnologías. La transferencia de la información viene a permitir que este acercamiento que se tiende a dar con ya sea con el colaborador, con el empleado o con el cliente de la empresa, dependiendo del rol que se desempeña. Ahora bien, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no tiene una norma específica que hable o que regule el teletrabajo, pero sí son aplicables al teleoperador o al teletrabajo todos los convenios de las normas internacionales del trabajo, todos los convenios de OIT son aplicables al teletrabajador. Igual la normativa general, en este caso el Código de Trabajo, cuando hablamos de teletrabajo, no podemos hacer caso omiso de que no hay una relación igual que cualquier tipo de relación laboral. Se respetan los principios del derecho laboral, se respetan los derechos, y también el teletrabajador tiene obligaciones para con la empresa. Además, en Iberoamérica, el teletrabajo se ha venido desarrollando en varias etapas, y podemos hablar que el teletrabajo se da en España. El teletrabajo se da en España allá por el 2006,
inicia con regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el 2008 se da en Colombia y esta viene a dar la ley de teletrabajo conocida como Ley 1221 de 2008, que viene a definir y regula esta modalidad laboral. Además, regula el fomento de esa misma modalidad, describiendo puntualmente quiénes se someterán a ella, así como también regula las garantías laborales de los trabajadores y establece que también tienen garantías sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores, entre otras. En mayo del 2012 se expide el decreto 0884 de 2012 que regula la ley antes mencionada y en el 2012 se realiza la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi 4 meses después en la ciudad de Medellín fue lanzado el libro blanco del teletrabajo como una guía para implementar el modelo en las empresas. ¿Qué pasa con Colombia? Ellos se empiezan a poner a la vanguardia del teletrabajo y el libro blanco, que ustedes lo pueden encontrar poniendo libro blanco o el ABC del teletrabajo en Colombia, viene a ser una guía muy clara y bastante completa para la cual define los conceptos claves del teletrabajo, sus modalidades, los beneficios, tanto para los empleados como para los empleadores, las etapas para su implementación en las organizaciones, las tecnologías que se deben de utilizar para teletrabajar y abarca consideraciones jurídicas y legales sobre el teletrabajo. Además, existe el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, que se da en Buenos Aires y tiene por objetivo general promover el teletrabajo en un contexto adecuado desde el punto de vista regulatorio de la salud, la seguridad, la privacidad y la confidencialidad por medio del ambiente y las condiciones del teletrabajo para todo lo que son los vinculados a ese tipo de relación laboral. Aunque la incorporación del teletrabajo todavía en muchos países no se está dando, pero la vida laboral en Argentina y varios países de la región sí se tiende a regular el teletrabajo. En el 2019, ¿qué pasa en El Salvador? Fíjense que este tema del teletrabajo se empieza a dar a partir bueno, antes del 2019 ya habían ciertas iniciativas para El Salvador y ya se estaba hablando sobre teletrabajo, pero nadie le ponía la atención debida. Sin embargo, para el 2019, los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social conocen de una propuesta de ley para el fomento y la regulación del teletrabajo. No obstante, la conocen en ese momento, no se le da la importancia debida y así se presentan ciertas piezas de correspondencia en torno a la misma norma, al mismo tema, pero no se le da la relevancia hasta que nos vemos inmersos en esta pandemia y no teníamos una regulación sobre el teletrabajo. Sin embargo, las empresas ya lo hacían en la práctica. En la práctica, el teletrabajo se ha dado desde hace bastante. No podemos desconocer que las empresas tienen ciertos colaboradores que desempeñan sus labores desde otro lugar ajeno a la empresa, pero que están vinculados a una relación de trabajo. O sea, existe un contrato de trabajo. Y aquí viene la diferencia en cuándo vamos a considerar que hay relación de trabajo y cuándo no hay relación laboral. Y un elemento primordial para poder determinar que ese teleoperador hace teletrabajo mediante un contrato de trabajo es la subordinación. En el teletrabajo aplicamos, como les decía, todas las normas del derecho laboral, todo lo vinculado al derecho laboral, y así tenemos que, si existe una subordinación y se comprueba esta, podemos determinar que hay una relación de trabajo. ¿Qué elementos son los de la subordinación? Bueno, y nos vamos allá por el Código de Trabajo, allá por el artículo 26 más o menos, nos empieza a establecer sobre el tema de la subordinación y nos dice que el hecho de que una persona labore por 2 días consecutivas para un patrono o para una empresa, por el hecho de que son 2 días consecutivos, se comprueba la subordinación y por ende la relación de trabajo. Pero también el mismo artículo dice, comprobada la subordinación aún por menor tiempo, por el hecho de que el trabajador esté
bajo la dependencia de este patrono, se considera que existe relación de trabajo. ¿Qué significa esto? No necesita una persona laborar 2 días consecutivos para que se compruebe que hay un patrono, sino que la subordinación son esos elementos. Por ejemplo, hay una persona que nos da instrucciones sobre cómo hacer el trabajo, nos dicen dónde hacer el trabajo, nos dan un horario de trabajo, nos dan las metas que debemos de cumplir y todas esas obligaciones que vienen a ser parte de la relación laboral. Con esos elementos se comprueba la subordinación y comprobada la subordinación, por ende hay relación de trabajo. Entonces, si yo tengo a mis colaboradores de la oficina laborando desde su casa, pero yo les establezco instrucciones precisas sobre qué deben de hacer y cómo lo deben de hacer, y le doy ciertas herramientas o elementos, por ejemplo, la creación de un correo electrónico, podemos determinar que ahí hay relación de trabajo. Entonces, desde que se comprueba esta relación de trabajo, le nacen todos los derechos al trabajador. Estamos hablando de derechos a una remuneración que no puede ser menor del salario mínimo legal fijado, no puede ser tampoco pagársele, aparte de no pagársele el salario mínimo, tiene que pagársele todas las prestaciones de ley. ¿Qué significa esto? Vacaciones, aguinaldo, compensaciones que vayan inmersas y además la seguridad social. Se debe de pagar el seguro social, la AFP como tal también, y todo lo que conlleva a una relación de trabajo. El hecho que yo a una persona que sea teleoperadora, yo no le pague lo que es el seguro social, no le quita el elemento de la relación de trabajo y de la subordinación. Por ende, sí hay relación de trabajo y se debe de pagar la seguridad social. Entonces, así como tienen todos esos derechos, también hay obligaciones por parte de la persona que hace teletrabajo. Y también, aparte de esas obligaciones, el tema de la libertad sindical no es un tema desconocido. También tiene derecho a asociarse libremente formando sindicatos o poder formar parte de los sindicatos ya constituidos. Entonces, esos son elementos que conllevan a determinar que estamos en presencia de una relación de trabajo. No significa que porque yo hago teletrabajo desde mi casa no tenga las mismas prestaciones y derechos de que como cuando estoy en empresa. Ahora bien, ¿qué pasa con el COVID y la pandemia que se nos da en esos días? A raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, el mismo presidente de la República establece que se debe de llevar a cabo el teletrabajo. Y la pregunta de muchas empresas fue, bueno, si llevamos a cabo el teletrabajo, ¿qué nos va a respaldar si no tenemos una ley? Y es así como los diputados de la Asamblea Legislativa y corren a través de ciertas presiones a aprobar lo que es la ley de teletrabajo. Y el 20 de marzo se da de este año la aprobación de la ley del teletrabajo por parte de la Asamblea Legislativa, que días después, el 31 de marzo, es observada por la Presidencia de la República y hoy en día no hay ley de teletrabajo en El Salvador. Por el hecho de que no hay ley de teletrabajo, esto no significa que las empresas no lo pueden llevar a cabo o que los trabajadores no se les van a respetar los derechos laborales. Lo que se tiene que dar es que deben de haber reglas claras para poder llevar a cabo el teletrabajo. Y así tenemos que incluso la Organización Internacional del Trabajo ha dado ciertos elementos para llevar a cabo el teletrabajo y poder ocuparlo como una herramienta contra la pandemia del COVID-19. O sea, una herramienta que no elimine en su totalidad los puestos de trabajo. Sabemos de que hoy en día el miedo que da el poder ser contagiado por el virus es muy alto para todos. Lo que menos queremos es contagiarnos. Y es así como se realiza ciertas situaciones para que se pueda llevar a cabo el teletrabajo en las empresas. Y la Organización Internacional del Trabajo vino y estableció ciertos consejos prácticos para llevarlo a cabo. Y dice, para que sea efectivo el trabajo a distancia o desde su casa o desde el lugar que se acuerde, es necesario como un consejo práctico o tips para llevar a cabo el teletrabajo, que se cuente con respaldos de los directivos. Ese es uno de los elementos, que los directivos
o los altos directivos de la empresa conozcan y se identifiquen con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque si los altos directivos o los supervisores principales no tienen una afinidad con el teletrabajo, existe una resistencia por parte de estos y se vuelve el principal obstáculo para que se desarrolle de una manera eficaz el teletrabajo. Entonces, eso es uno de los elementos principales y ello viene a suponer también el definir metas, objetivos y tareas y luego supervisar y hablar de los progresos que esto se viene a generar, sin imponer excesivas prestaciones de informes, presentaciones de informes, porque eso también se vuelve agotador para la persona que hace teletrabajo y que en ese momento se den también muchas escuelas y como el entorno de la relación de trabajo, cuando se hace el teletrabajo, el trabajador se ve obligado a estar en su hogar. Entonces, al cierre de guardería, de colegio, viene a afectar también al trabajador. Entonces, el supervisar y hablar de los progresos por parte de los supervisores y entender esa situación de que el trabajador está desde su hogar, por ejemplo, hoy en día con la pandemia, debe ser uno de los elementos importantes para los altos directivos de una empresa. También las herramientas de formación apropiadas. Esto incluye el tener acceso al equipo adecuado, como un ordenador o una laptop también, aplicar para teletrabajar ciertos programas o software que se tienden a dar, dado el riesgo de aislamiento social con el que estamos vinculados ahorita por la pandemia. El teletrabajo viene a dar un tiempo completo para hacer todo lo posible para que el trabajador permanezca y se contacte con los supervisores, los colegas y las instituciones en su conjunto. Entonces, es clave que las herramientas de formación apropiadas se le den al teletrabajador. También la OIT viene a hablar de la comunicación para con el teletrabajador. La comunicación se vuelve clave, un elemento o un pilar fundamental para la persona que hace teletrabajo. ¿Por qué? Porque si no hay una comunicación fluida con sus jefaturas para saber o darle el seguimiento debido al trabajo que se está desarrollando, eso también viene a afectar. Además, dice la OIT, cuando nos habla de estos consejos prácticos, las expectativas que se deben de tener sobre el teletrabajo. Deben de haber expectativas claras. Es necesario que todas las partes que intervienen en el teletrabajo sepan qué van a esperar o no del trabajador o de la jefatura respectiva, las condiciones de empleo, la disponibilidad horaria y cómo supervisar la evolución o informar de los resultados. Como por ejemplo, es esencial establecer reglas básicas y claras sobre cuándo el personal tiene o no tiene que estar disponible para trabajar y se deben de respetar. Fíjense que esta parte viene vinculada con el horario de trabajo. O sea, el teleoperador no va a estar 7/24 a disponibilidad del patrono. Cuando hablamos de la relación de trabajo normal, sabemos de que el trabajador está a disposición del patrono cuando está en la empresa, o sea, tiene un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde y en ese tiempo, aún incluidas las pausas para alimentarse, podemos determinar que está a disposición del patrono. Incluso así lo dice la ley, así lo dice la norma. Cuando hablamos de teletrabajo, no significa de que el trabajador va a estar vinculado 7/24 con su patrono y debe estar obligado a rendir informe en todo el tiempo. No. Las normas generales, en este caso el Código de Trabajo, ya establece los máximos de la jornada de trabajo, el máximo diario como el máximo semanal. Entonces, se debe de establecer un horario específico de 8 horas de trabajo en el que éste debe de estar a disposición del patrono y así hacerse una rutina adecuada para cumplir con las metas como teletrabajador. Además, va amarrado a controlar el tiempo. Con el poder controlar el tiempo, el teletrabajador puede ofrecer, al final se puede volver un trabajo flexible a la hora de teletrabajar. ¿Por qué? Porque el trabajador está elaborando un horario, puede cumplir su meta ya no necesariamente en 8 horas, sino que lo viene a cumplir en 4 horas y le queda el demás del tiempo libre. Se puede determinar dependiendo los acuerdos que se lleguen
con la empresa. ¿Por qué? Porque si es por ventas, pueda que la persona que ejerza ventas a través del teletrabajo llene su meta o cumpla su meta en 1 o 2 horas y le quede el resto del tiempo libre. Entonces, dependiendo también las funciones que se desarrollen o la clase de trabajo que va vinculada al teletrabajador, esa vuelve flexible el tiempo a disposición del patrono. Y también la estrategia personal para trabajar, dice la OIT, que aunque las expectativas estén claras, es fundamental que quien trabaje a distancia pueda crear su estrategia personal para gestionar eficazmente la frontera entre el trabajo remunerado y la vida personal. Esto incluye delimitar un espacio de trabajo tranquilo y poder desconectarse en horarios específicos, reservando el descanso y la vida personal. O sea, manteniendo esa pequeña línea entre la vida personal y la vida laboral y poder hacer la distinción adecuada. Sabemos que el teletrabajo, aunque nosotros querramos establecer un horario, se vuelve un tema de 7/24 y lo estamos viviendo los que estamos haciendo teletrabajo hoy en día. Por ejemplo, ayer con la plenaria yo tenía clientes que a medianoche me estaban consultando qué pasaba o cómo iba. Entonces, como abogada, yo me miraba en la obligación de responder y de estar pendiente de qué cambios se están dando en torno al tema del manejo de la pandemia por COVID-19. Finalmente, el tema de la confianza para el teletrabajo, la OIT dice que el pegamento principal es la confianza, o sea, lo principal del teletrabajo se genera a través de la confianza. Se sujeta a la estructura, a los directivos, quienes trabajan a distancia y los colegas deben de confiar el uno en el otro. Sin eso, el teletrabajo nunca va a poder ser eficaz y poderse llevar a cabo de la mejor manera y cumplir las metas de la organización. Ahora bien, ¿qué pasa con el teletrabajo? Resulta que la Asamblea Legislativa aprueba lo que es la ley de teletrabajo, como le decía, el 20 de marzo y la observa el presidente el 31 de marzo. Les voy a proyectar un poco sobre la ley y cómo fue normada. Como sabemos, a veces en la premura o la carrera de los diputados, con tal de tener una normativa, se corrió a establecer o llevar a cabo la ley de teletrabajo, la cual siempre contenía vacíos. Pero eso no significa que a los trabajadores se le iban a violar derechos, porque ya está la norma principal y también se debe de resguardar a través del Código de Trabajo. Sabemos de que es necesario tener una ley completa y es así que el presidente hace ciertas observaciones y que hoy en día la Asamblea Legislativa las tiene en su poder. Ahora bien, les voy a proyectar un poco sobre lo que es el decreto del teletrabajo. Y así tenemos que referente a la ley del teletrabajo, me, me permiten me permiten un momento, voy a proyectarles lo que es la ley de teletrabajo aprobada por la Asamblea Legislativa. Y así tenemos esta ley
Así tenemos la ley que regula el teletrabajo, la denominaron Ley de Regulación del Teletrabajo. ¿Y qué es lo que pasa con esta ley? La Asamblea Legislativa tenía una serie de anteproyectos de ley, las cuales, no obstante, fueron supuestamente estudiadas y iban siendo estudiadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Todavía resulta de que se hace una ley a la carrera con ciertos vacíos que todavía faltaban. Sabemos de que las normas al final se pueden determinar, se pueden llevar a cabo, el legislador las puede establecer, pero ya en la práctica se van dando ciertas situaciones que se deben de ir adecuando para la necesidad y la práctica que se desarrolla en cada uno de los países. Así tenemos que esta ley viene a establecer un ámbito de aplicación, el cual la normativa era aplicada tanto para el sector privado como el sector público. Y en el mismo texto de la ley se hace mención al ámbito de aplicación y se hace como la diferenciación de cada uno de los sectores. Viene a establecer definiciones sobre el teletrabajo, qué es el teletrabajo, y ellos decían de que iba a ser el espacio físico acondicionado con la tecnología digital para que se llevara a cabo en la infraestructura y el sistema de colaboración o de comunicación y de seguridad. Viene a establecer también tecnologías de la información que se van a entender por estas. Y esto importante, que es el artículo 4 que se establecía, que era que el teletrabajo puede realizarse de varias formas: el autónomo, el móvil y el suplementario. Cuando hablaba del autónomo, conceptos muy novedosos, porque también es parte de las transformaciones del mundo del trabajo, y dice que son aquellos que se utilizan su propio domicilio o su lugar determinado para desarrollar su actividad laboral. El móvil, aquellos que no tienen un lugar de trabajo determinado, y el suplementario, aquellos que laboran ciertos días de la semana bajo teletrabajo, autónomo o móvil, y el resto del tiempo lo hacen en manera presencial. Fíjense que ya en la práctica se oye muy novedoso, muy bueno para las transformaciones que se están dando, pero ya en la práctica poder aplicar el suplementario se pudiese volver un tema delicado, porque tendrían que estar las reglas muy bien determinadas para evitar inconformidades por cualquiera de las partes, o sea, ya sea la parte empleadora o la parte trabajadora. Entonces, esas reglas, como siempre digo yo en mis seminarios y en mis capacitaciones, siempre deben de estar por escrito y de la mejor forma, entendibles, y ambas partes deben de firmar su consentimiento. De ahí viene a establecer la fijación de horarios de jornada de trabajo de manera conectado o desconectado, haciendo una diferenciación sobre cuándo en sí el trabajador iba a estar prácticamente abierto a la relación de trabajo, a que en cualquier momento se le pidiesen informes o no. De ahí venía a establecer regulaciones especiales en el sector privado y aplicación de las modalidades de teletrabajo, la implementación del teletrabajo, como lo iba a hacer el sector privado. Venía a establecer también esto, que es un elemento importante también, la adenda del teletrabajo. O sea, la adenda viene siendo como aquella modificación del contrato de trabajo que se viene a implementar. Entonces se establecía que la relación del teletrabajo debe de ser regida y dispuesta de acuerdo a la ley, y el empleador y el teletrabajador deben suscribir un contrato de teletrabajo, el cual se sujeta a todo lo que establecía este proyecto de ley y las condiciones que se ejecutan las labores, las obligaciones, derechos y responsabilidades que deben de asumir ambas partes. Y así venía a determinar, o viene a determinar esta ley, que la adenda del trabajo para el teletrabajador debe de ser aquellas que contienen la dirección exacta o el lugar o lugares en que se desarrollarán las labores, lo que llamamos como telecentro, debiendo el empleador autorizarlos, la determinación de las principales tareas a realizar, especificaciones de los equipos y programas, soportes, plataformas y demás implementos informáticos que deben de ser utilizados, el establecer los mecanismos de evaluación, las condiciones de seguridad de la información y la protección de datos. Todo eso viene a ser parte de las adendas. Además, que el teletrabajador
en ningún caso perdón, a implicar la pérdida de derechos, o sea, él no va a perder sus derechos o sus garantías laborales ya establecidos en la norma general y en la norma y en los principios protectores del derecho laboral. Entre esos está, por ejemplo, el teletrabajador se le va a mantener su antigüedad inicial, se le van a mantener sus condiciones y sus prestaciones laborales con las cuales ha pactado inicialmente. ¿Por qué? Porque un trabajador común con un contrato individual de trabajo es el que se vuelve teleoperador. Además, la ley establece las obligaciones del empleador. Estas no pueden estar ajenas a lo que ya establece el 29 y el 30 del Código de Trabajo y otras obligaciones que están inmersas en las distintas leyes laborales que tenemos en el país. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, o sea, la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, no puede dejarse de aplicar. ¿Por qué? Porque hay ciertos riesgos. La ley determina riesgos tanto en los reglamentos como en la ley, que se pueden dar de acuerdo a las labores que se presten o al puesto de trabajo, en este caso del teleoperador. O sea, por ejemplo, ya son otros riesgos o otras situaciones que se pueden dar en la seguridad y salud ocupacional de este sector de trabajadores. No puede desconocerse también, por ejemplo, el hecho de la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, que establece que por cada 25 trabajadores debe haber una persona con discapacidad. El hecho de que tenga 50 teletrabajadores y los otros sean 20 trabajadores que estén solo en la empresa no significa que va a dejar de aplicar la ley. El empleador se ve obligado a aplicar toda la normativa laboral general y que implica una obligación para este. Así tenemos también que esta ley establece ya obligaciones propias del teletrabajador, por ejemplo, el desempeñar el trabajo convenido, que eso no se desconoce porque ya también lo establece la regla general, el mantener la disposición del empleador durante la jornada de trabajo y en el horario de labores establecido en el contrato, el informar de inmediato a su empleador de quien designe cuando ocurran causas que impidan o obstaculicen eficaz y diligentemente las prestaciones de los servicios y también deberá guardar secretos, o sea, las obligaciones de los trabajadores siempre van inmersas, incluso cuando nosotros leemos las obligaciones que desglosa el Código de Trabajo, siempre van inmersas para el teleoperador, adecuadas, claro, a la labor que desempeña. De ahí los derechos de estabilidad laboral que se estaban estableciendo, la igualdad de derechos, la aplicación supletoria, que ese es un elemento importante, porque el artículo 12 de la ley, del proyecto de ley aprobado y que está observado, establece que todo lo que no esté previsto en la ley se aplicará al Código de Trabajo y demás leyes que regulan las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores privados en los que fueren aplicables. ¿Qué significa esto? Significa de que siempre tiene vigencia el Código de Trabajo, así como en el derecho administrativo o incluso en la relación de trabajo de los servidores públicos, siempre la ley principal o la ley madre, como le llamamos, es la ley de servicio civil. En ese caso, el Código de Trabajo siempre establece para los privados. Ahora bien, la misma ley después establece para el sector público y en el capítulo 3 ya todos los elementos para el sector público para hacer teletrabajo. Y viene a establecer que las instituciones deben de adoptar medidas, procedimientos que estimen necesarios para desarrollar los programas de teletrabajo. Y fíjense que aquí hay un elemento importante. En otros países de Iberoamérica, bueno, no ir muy lejos, Costa Rica tiene años la Corte Suprema de Justicia de hacer teletrabajo. Yo tengo amigos, tengo colegas que, perdón, ahí está. Yo tengo amigos que tienen teletrabajo y lo desarrollan en otros países. Además, eh, se viene a hacer el apartado especial, se viene a establecer todos estos aspectos para el sector público. Viene a establecer la ley, ya la parte para el sector público y como un elemento importante es la voluntariedad para la persona del servidor público, que si es voluntaria el tema del teletrabajo. Además, establece la supletoriedad de la ley.
Y así nos viene a dar en la aplicación de supletoriedad para el artículo 19 que todo lo no previsto en el capítulo se aplicará a la ley de servicio civil y demás leyes reglamentadas, los contratos colectivos de trabajo y demás normativa legal fijal aplicable para el sector público. Y es así como se determina lo que es el teletrabajo. ¿Qué pasa hoy en día? Resulta que viene la presidencia de la República y establece que el teletrabajo, la ley de teletrabajo, tiene que ser incorporados ciertos elementos y es así como observa la ley de teletrabajo la presidencia de la República. Estos documentos se los voy a hacer llegar a través de la plataforma, creo que los vamos a poder compartir. Al nomás terminar de conversar, se las voy a compartir y si no, se los hacemos llegar. Entonces, la presidencia de la República el 31 de marzo viene y establece ya las observaciones a la ley de teletrabajo. Y así dice que se sugiere incorporar en el decreto 600 disposiciones relativas a criterios para la determinación por parte del empleador para definir los puestos de teletrabajo que se consideren. Además, viene y establece que las medidas para evitar la creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial que puede afrontar el teletrabajador y empieza a decir una serie de medidas y mecanismos que deben de ser incorporadas en lo que es la ley de teletrabajo. Estamos hablando que dentro de las observaciones hace puntualmente el presidente de la República observaciones a cada uno de los artículos que contienen el decreto. ¿Qué es lo que pasa con la ley de teletrabajo? Sí deben de incorporarse, la mayoría de observaciones son muy atinentes al proyecto de ley, a la ley aprobada, y sí se tendrían que incorporar, pero nunca, como yo decía al inicio, vamos a tener una ley perfecta, sino que esto se va a ir dando con la práctica. Por ejemplo, ¿qué tenemos hoy en día que está pendiente de entrar en vigencia? Es la ley de salacunas. ¿Qué ha pasado con la ley de salacunas? Hoy en día hay más preguntas que respuestas. O sea, tenemos una serie de interrogantes sobre qué se va a aplicar, cómo se va a aplicar, quién va a pagar la alimentación de los niños, quién va a pagar lo otro. O sea, una serie de interrogantes que se van a venir dando. Una vez entre en vigencia la ley, vamos a empezar a ordenar y a poder determinar en la práctica cómo se va a regular y qué jurisprudencia se va a ir estableciendo y después, si es necesario, una reforma a la ley. Entonces, esas son las observaciones puntuales que hace la presidencia de la República. Como un bosquejo principal, habla de que no puede, como un resumen que le puedo dar, las observaciones vienen a establecer que no pueden quedar muy abiertas lo regulado para el teletrabajo para evitar abusos de las empresas, pero también hay obligaciones de parte de los trabajadores que se deben de dar. Al respecto, por ejemplo, en el caso de la modalidad de teletrabajo, viene a establecer de que sí están de acuerdo con la forma como se desempeña, pero hay ciertas observaciones, las adendas del teletrabajo. Comentarles, por ejemplo, en el tema de adendas, el contrato de trabajo no admite adendas hoy en día. O sea, el contrato individual de trabajo, todo lo que se va a establecer en la relación de trabajo debe de estar inmerso en o incluso debe de modificarse el contrato. No se habla en ningún apartado de adendas al contrato de trabajo en nuestro código de trabajo. No obstante, sabemos que nuestro código es un código de 1972. Entonces, hay una serie de observaciones que todavía deben de ser superadas por la Asamblea Legislativa para que entre en vigencia, bueno, para que sea aprobada, superada y después tengamos una ley de teletrabajo, lo cual podemos establecer que todavía sigue hoy en día en un tema de estudio por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, para finalizar esta charla, quiero hacerles